Buenas tardes a la gente que se está sumando. Buenas tardes, gente, a la gente que se va sumando. Hoy vamos a continuar rápidamente. Les voy a ir comentando ya a la gente que está presente. Creo que deben estar viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Bien, hoy vamos a continuar con el trabajo que había quedado pendiente, la heladería, ¿no es cierto? Este es un trabajo un poco más elaborado de todos los demás. Es el último trabajo que vamos a hacer referido, ¿no es cierto?, ya a Tkinter, porque después ya vamos a tener una introducción leve a todo lo que es web, ¿no es cierto? Pero, bien, ¿en qué va a consistir este trabajo, no es cierto? Este trabajo va a consistir, ¿no es cierto? Primero, vamos a diseñar una ventana similar a esta que está planteada en el gráfico, que creo que la tienen, ¿no es cierto? Porque ya se las pasé la clase pasada. Y luego de terminar de diseñarla, vamos a darle funcionabilidad, no sé, palabra un poco rebuscada, ¿no? Le vamos a hacer que funcione la ventanita. Vamos a conectarnos a una base de datos, vamos a cargarla en un listado de sabores, vamos a cargar un listado de marcas y por último, vamos a realizar que ese listado de pedidos de helados que tiene, ¿no es cierto?, esta aplicación que tenemos aquí, se registre en la base de datos y se pueda ver reflejada en un listado aquí a la derecha, ¿no es cierto?, en la tabla que está a la derecha de la aplicación. O sea, va a ser un combo completo, digamos, es decir, no solo de reflejar los datos que ya tenemos en una base de datos, sino también de almacenar mediante la aplicación una nueva colección de datos que se van a ir capturando, ¿no es cierto?, mediante esta ventana que estamos creando. Es como un prototipo para que después ustedes puedan ir mejorándolo y puedan crear, ¿no es cierto?, programas un poco más elaborados o adaptando este programa a sus necesidades. Es decir, aquí estamos haciendo un ejemplo con una simple aplicación que hace mención a una heladería, pero tranquilamente esto podría ser un almacén, una verdulería, un videoclub, estaba por decir, pues ya no corre más videoclub, pero cualquier otro tipo de situación donde ustedes necesiten implementar, ¿no es cierto?, una aplicación básica que tenga un listado y que tenga, ¿no es cierto?, aparte del listado, tengamos, ¿no es cierto?, una presentación por pantalla de esa información que se fue creando paso a paso, ¿no es cierto?, mediante la utilización del programa. Bien, de eso se va a tratar todo esto. Ya nosotros aprendimos en la clase anterior cómo crear uno por uno los widgets de esta ventana, es decir, cómo trabajar con los listados, con los combo box, con las cajas de texto, con las etiquetas, con los radiobotones, con los botones en sí y con las tablas finalmente. Así es como que hicimos un combo completo con todas las funcionalidades, por lo menos con las más importantes. Hay algunas otras como árboles, listados concisos, etc. Existen un par de widgets un poco más rebuscados, pero nosotros no tenemos necesidad de momento de acceder a ellos. Con esto que vimos ya se puede trabajar mucho más. Bien, gente, ¿alguna consulta que habría quedado de las clases anteriores pendientes? Si no, arrancamos directamente con el práctico de hoy. Bueno, yo estoy compartiendo aquí la consola, ¿no es cierto? Bueno, vamos a crear esta pequeña aplicación. ¿De qué se trata? Como les había dicho, nada más y nada menos que el registro de pedidos, ¿no es cierto?, de una heladería. No habla de facturación, de momento no estamos trabajando con una facturación, simplemente vamos a estar listando todos los pedidos disponibles que van a ir surgiendo durante un día. ¿Está? De eso se trata un poquito todo esto. Bien, ya tenemos, ¿no es cierto?, el diseño. Yo les voy pidiendo si pueden ir abriendo esta imagen, creo que la tienen, ¿no es cierto?, ya descargada. Vayan abriéndola con el Paint, así podemos ir ubicando las coordenadas de cada uno de estos widgets que tiene esta tabla. Vamos a crear primero la ventana y una vez que terminemos de crear la ventana le vamos a dar toda la funcionalidad. Tengan en cuenta que hoy quizás no terminemos de darle todas las funciones porque es bastante complejo, no sé si complejo, pero sí muy trabajoso, por eso que tiene lo básico nada más toda esta aplicación, porque una aplicación más completa lleva meses de desarrollo, ¿no? Y no solo meses en el sentido de plantear toda la programación, sino de ir probando y ir encontrando los bugs o errores que va a tener la aplicación. Eso es lo que más tiempo lleva, ¿no?
Bien, entonces vayan descargándola, si creo que la tienen descargada, si no la tienen en la carpeta anterior, de la clase anterior, y ábranla con el Paint, así podemos ir viendo las coordenadas de esta ventanita, ¿no es cierto?, que vamos a ir creando. Yo por mi parte, lo que voy a hacer, voy a crear un nuevo archivo de Python, que se va a llamar, ¿no es cierto?, ventana helados.py. Creo este nuevo programa y aquí, digamos, lo que voy a hacer, voy a ir desarrollando, ¿no es cierto?, todo en este programa. Voy a ir creando toda esa ventanita que la estuvimos viendo, ¿no? La voy a tener acá a mano cada vez que la necesite ver, como para ir teniendo referencia. Bueno, les repito, o sea, vayan teniéndolo a mano. Yo acá tengo, no en la otra ventana, perdón, en la otra pantalla tengo abierto el Paint con la gráfica esta, ¿no es cierto?, para ir viendo las coordenadas que tenemos disponibles de todos los widgets que tenemos que ubicar. Vamos a empezar por lo más básico, diseñando la ventana, ¿no es cierto? Entonces, antes que nada, lo que vamos a hacer, como siempre, como regla general, es importar las librerías que necesitamos para trabajar, ¿no es cierto? Entonces, primero que nada, lo que vamos a hacer es, ¿no es cierto?, importar las librerías desde from Tkinter. Vamos a importar todo. Vamos a traer todos los widgets que sean necesarios para trabajar. Y desde Tkinter, también, ¿qué vamos a hacer? Vamos a importar la librería TTK, que es la que nos va a permitir, bueno, voy a tener que cerrar mi cámara porque tengo conexión débil a internet. Bueno, desde Tkinter, entonces vamos a tener que importar, ¿no es cierto?, la librería TTK, con la cual podemos desarrollar los combo box y las tablas. Esta librería justamente se importa para eso. Todo lo demás ya está incluida dentro de la librería Tkinter tradicional. O sea, si nos le hace falta incluir tablas o listas desplegables en su programa, no hace falta incluir esta última librería, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta. Bien, una vez que tenemos importadas las librerías, que teníamos que hacer, teníamos que crear nuestra ventanita en la cual vamos a desplegar el programa, ¿no es cierto? Entonces decimos ventana, ventana es igual a qué cosa, ATK. Ahora es un objeto, la clase TK. Y por otro lado, lo que tenemos que hacer es que creamos la ventana, que es un objeto de la clase TK. TK es un método dentro de la clase Tkinter. Después que creamos el objeto, lo tenemos que mostrar, ¿no es cierto? Entonces decimos ventana punto, ¿cierto?, main loop. Este método, lo que hacemos, la mostramos definida la ventana. Bien, si probamos esto, a ver, vamos a compartir pantalla. Si probamos esto, en teoría tendría que estar funcionando todo. ¿Ven? Allí ya probamos a funcionar nuestra ventana exitosamente. Entre otras cosas, le vamos a dar, ¿no es cierto?, título y toda la historia, ¿no? Ventana, punto, título, y dentro del título le ponemos, ¿cierto?, bien, aquí le ponemos el título. Bien. Bien, bueno, nos dice la tutora que se había quedado sin luz, que por eso cualquier duda, cualquier problema que estén teniendo directamente, se manda mensaje a mí mientras tanto, hasta que ella se vuelva a conectar. Bueno, tenemos, ¿no es cierto?, el título de la ventana. ¿Qué más no haría falta? A ver, voy a tratar de hacerlo todo de memoria, ¿no? Creamos el objeto, creamos, ¿no es cierto?, nuestra ventana, la hacemos que se muestre de manera indefinida, después le damos un título, nos faltaría darle la dimensión, ¿no es cierto? Vamos a darle una dimensión estándar, ¿no es cierto?, de 618
No, esta que tiene tabla creo que le vamos a dar un 1000 por 382. Pero esto va entre comillas, si no, no me lo va a tomar. Bien, allí tenemos, ¿no es cierto?, nuestra ventana creada. Entonces, con eso tenemos definido, ¿no es cierto?, que justamente, bueno, a ver, la probamos a ver cómo está quedando todo esto. Allí tenemos, ¿no es cierto?, un tamaño más o menos estándar que tiene que ver acorde a este diseño que vamos a hacer, ¿no es cierto?, que es aproximadamente, ustedes cuando la importan en el Paint van a poder ver la dimensión que tiene esta ventana, que es justamente de 1000 por 382. Así que ya la tenemos declarada. Bien, está listo todo, ¿no? Vamos a cerrar esto. Una vez que ya está creada la ventana, ahora hay que empezar a llenarle de cosas, ¿no es cierto? Una cosa importante, vimos que esa ventana está de color dorado, ¿no es cierto? O amarillo oscuro, ¿no? Entonces le vamos a dar ese color, porque vamos a tratar de hacerla lo más fiel al bosquejo, al mockup que tenemos aquí, ¿no? Tengan en cuenta un detalle, gente. Cuando ustedes tienen un esquema, o sea, un mockup en inglés sería, ¿no?, de lo que tienen que diseñar o programar, traten de ser lo más fiel posible a lo que le dan para que programen. De hecho, ustedes aquí tienen la libertad de programar con los colores, con todo lo que ustedes deseen, no hay ningún inconveniente, pero vamos a hacer de cuenta que esto vino del departamento de diseño y es lo que tenemos que programar. Entonces vamos a tratar de hacer lo más fiel posible a esta interfaz que me llegó, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón es que ese es el objetivo de esto, ¿no? Después, cuando ustedes tengan sus propios proyectos, denle el color y la letra que les guste, ¿no? Sobre eso no hay nada escrito. Pero acá, por más que a uno no le guste lo que viene, es lo que uno va a tener que programar y más de una vez va a sucederle eso. Entonces, vemos acá que tiene un color amarillo. Bueno, por algo será que hay que darle color amarillo. Supongo que tendrá que ver con la marca de la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo le damos el color amarillo a la ventana? Ese color sería un color dorado, un gold sería en todo caso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, para darle a la ventana, decimos ventana punto configure, y allí le decimos que el background de esa ventana, o sea, la parte trasera, o sea, el diseño trasero, el background de esta ventana es de color gold, o sea, dorado. Bien, entonces allí ya pintamos toda nuestra ventana de color dorado, ¿no es cierto? Fíjense lo siguiente, ahí sí la muestro, ven, ya entonces nuestra ventana quedó definida con el color que nos quita el patrón de diseño, ¿no? Vamos ahí efectivamente ya quedando muy parecida, es lo más parecido a lo que nos dieron, ¿no? Bueno, esta tiene el mismo tamaño, lo que pasa es que tiene un poco más grande porque está ampliada, pero sí efectivamente es de 1000 por 32. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que agregar ahora, ¿no es cierto?, el marco celeste que tenemos aquí, los botones, las etiquetas, etc. Entonces vamos a ir paso por paso haciendo todo eso. Bueno, ya tenemos creada la ventana, ya le dimos un color, ahora comenzamos por darle el marco, ¿no es cierto? Marco es igual a que widget me da el marco de una ventana. El marco de una ventana, ¿no es cierto?, con un widget llamado label frame. Entonces, label frame, con esto, ¿no es cierto?, diseñamos el marco. Y podemos ver que nuestro marco está ubicado, ¿no es cierto?, a B de X y a B de Y, ¿cierto? Distancia respecto a las X al eje de la Y. Si se están fijando en el Paint, efectivamente la imagen, ¿no es cierto?, del marco lo tenemos ubicado a 20 de X. Entonces ubicamos, ya creamos nuestro marco, nuestro objeto marco, y tenemos que el marco tenemos que ubicar con la instrucción place, valor X, valor Y, lo vamos a ubicar, ¿no es cierto?, a 20 y 20 de Y.
Otra cosa que tenemos que determinar cuando creamos el marco es el ancho y el alto. Entonces sería el width, que es más que el ancho. Esto sería de 480. Y tenemos un height que es de 280. Sería el alto por el ancho, ¿no es cierto? ¿Y esto de dónde se calcula? Y bueno, si lo miden allí en el Paint van a ir viendo, ¿no es cierto?, las coordenadas y el tamaño. Yo lo calculé haciendo, ¿no es cierto?, el ancho total, descontándole los 20 que tenemos aquí de desplazamiento. Bueno, entonces veamos a ver si es cierto, si esto funciona. Vamos a ir probándolo, ¿no es cierto? Tiene que ir quedando todo. Efectivamente, allí tenemos ya nuestro marco que quedó allí, pero está en color gris, ¿no es cierto? Vamos a ver si le podemos dar el color celeste que efectivamente necesitamos para que nos quede bien acorde al diseño que nos están pidiendo. Entonces, para hacer eso, vamos nuevamente con la instrucción marco, punto, configure. Con esta instrucción siempre configuramos las cosas de los widgets, ¿no? Entonces, configure background. ¿Y que le damos? Le damos, ¿no es cierto?, celeste. En inglés celeste es light blue. Entonces allí ya le dimos el color celeste, por lo cuanto si probamos esto automáticamente ya me tendría que estar mostrando que efectivamente el marco está de color celeste y responde bastante bien ya al color, ¿no es cierto?, que tenemos en el mockup que tenemos que representar. Bien, ya tenemos nuestro marco. Ahora nos queda ponerle todos los chiches que tenemos, ¿no es cierto?, es decir, las etiquetas y los widgets que tenemos allí diseñados. Bueno, cerramos esto y empezamos, ¿no es cierto?, a poner. Bueno, con esto básico que tenemos acá, tenemos el marco, tenemos la ventana, nos faltaría ir poniendo, ¿no es cierto?, las etiquetas. Entonces, acá podríamos ir aclarando, ¿no? Estaría bueno hacer eso. Yo por ahí, no es mala costumbre de no hacerlo. Creamos marco. Lo que vamos a hacer ahora acto seguido es, vamos a crear las etiquetas, ¿no es cierto? Creamos las etiquetas, es decir, todos los detallecitos, ¿no? Entonces empezamos con la etiqueta de sabor, decimos sabor, LBL, recordemos que este sufijo que le ponemos es justamente hace mención a qué tipo de variable es una variable de objeto etiqueta, ¿no? Por eso le ponemos LBL de sufijo, o sea, de extensión o apellido, como diría un alumno. Entonces, sabor LBL es una label, o sea, una etiqueta que tiene de texto sabor. Justamente no hay mucho para imaginar. Bien, le vamos a dar un 2 puntos, y para el ejemplo más prolijo, va a ser la etiqueta que va a decir sabor, va a tener, ¿no es cierto?, una fuente. Le vamos a dar una fuente de tipo, yo particularmente estoy viendo allí que es una fuente de tipo Calibri, que tiene de tamaño 12 y que es en negrita, o sea, con bold. Con bold indicamos que es en negrita. Lo otro que vamos a hacer es, vamos a, si corremos esto, ya tendríamos la etiqueta, ¿no es cierto? Pero hay un detalle que no la mostramos a la etiqueta, que inteligente que son. Una tarea de la etiqueta nos faltaría ubicarla con la instrucción lbl.place y le damos una X50 y una X50. Nos fijamos ahí en el Paint cuánto está ubicado y automáticamente vemos que está en la esquina superior izquierda, que para que siempre se tome más referencia, estaría a X, a 50 de X y a 50 de X. Entonces allí estamos viendo, ¿no es cierto?, la etiqueta de sabor. Bueno, ya está, pero hay un detalle acá, quedó de esto porque me dice sabor de fondo de esa etiqueta o en el grisito de la ventana básica de Windows, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Aquí, después de declararle, ¿no es cierto?, el tipo de letra y tamaño y toda esa historia, ponemos como parámetro, le pasamos, ¿no es cierto?, el objeto label, el color, que eso se hace en BG igual a
y vamos a usar el mismo color, o sea, un celeste, ¿no? Light blue. Entonces allí ya, ¿no es cierto?, tendríamos nuestra etiqueta donde tiene el fondo de la etiqueta es celeste, el marco es celeste. O sea, tengan en eso, ¿no? Es decir, hay que, acá hay que decirle de todo, ¿no? Es decir, no solo que ubique en este lugar la etiqueta, sino que también la pinte del fondo de color celeste. Si hubiese querido cambiarle el color de letra, lo que se hace, recuerden, era ponerle aquí como un parámetro, ¿no es cierto? En vez de BG es FG, que es foreground, y ahí me da ahí le puedo cambiar el color, ¿no? Pero en este caso, como el mockup es de color negro, lo tenemos que diseñar con este color, ¿no? Bien, entonces continuamos con todas las otras. Las otras ya van a ser un poco más sencillo porque ya sería, ¿no es cierto?, ir copiando y pegando. Bueno, tenemos esta primera etiqueta, tenemos que hacer la de precio, la de marca, la de cantidad y la de delivery, ¿no es cierto? Entonces esta sería la de precio. Entonces acá sería precio, precio, precio. Aquí, en vez del texto que diga sabor, decimos que diga precio. Y le damos una ubicación ya no de 50-50 a la misma distancia de X, pero estaría más o menos a unas 100 de Y, ¿no? Entonces allí tenemos la etiqueta de precio. ¿Todo bien? Bueno, ya tenemos la de precio, la misma historia, el mismo tipo de letra, todo eso todo igual. Ahora hacemos lo mismo y hacemos la etiqueta de marca. Marca, aquí lo mismo hacemos con marca. En la etiqueta adentro le ponemos el texto que diga marca. Y ahora la distancia está a la misma distancia de X, porque respecto del borde izquierdo estaría a 50, pero estaría más o menos a un 150 de Y, ¿no es cierto? Para abajo, 150. Bueno, ya tenemos sabor, precio, marca. ¿Qué más nos falta? Nos está faltando cantidad. Entonces, ahora la próxima etiqueta sería cantidad. Bien, aquí cantidad, y el texto que va a tener que mostrar allá adentro sería cantidad. Bien, estaría también a 50 de X, pero lo vamos a poner ya a 200. Vamos de 50 a 50, ¿no? A 200 de Y. Y por último, ¿no es cierto?, ya nos faltaría, a ver, ¿qué más? Nos falta delivery, ¿no es cierto? Delivery. Creo que es la última etiqueta que tenemos que hacer. Entonces quedaría delivery. Y aquí en vez de cantidad, el texto que se tiene que mostrar es delivery. Bien, la distancia. Está a 50 de X, pero estaría más o menos a un 250 ya porque ya recordemos que íbamos de 50 a 50. Bien, vamos a ver cómo va todo esto. Es rápido, ¿no es cierto? Vamos copiando y pegando, o sea, ya somos cancheros con eso. Entonces fíjense, ya me quedó todas las etiquetas más o menos en proporción. Todas están a 50 de X, de aquí de este bar. Ojo que lo estoy contando desde la ventana principal. También lo podría haber hecho desde el marco, ¿no? Pero para no complicarme la vida, trabajamos directamente desde la ventana principal todo, porque es una ventana relativamente chica. Así que en algunos casos, cuando trabajamos, ¿no es cierto?, con ventanas y subventanas y toda esa historia, de allí podríamos considerar el marco como referencia, ¿no? Pero en este caso particular estamos considerando la ventana principal para tomar las coordenadas. La coordenada 00 sería la esquina aquí superior izquierda, y a partir de allí cuento como X positiva y como X positiva para abajo, ¿no? Bueno, entonces allí tenemos, ¿no es cierto?, todas nuestras etiquetas. ¿Qué más nos falta? A ver, miramos nuestro mockup y vemos que nos faltan los widgets. Ahora empezamos con el bailecito, ¿no? Vamos a empezar a poner todos los widgets principales más de la etiqueta.
Bueno, ya creamos las etiquetas, nos faltaría ahora, ¿no es cierto? Creamos la caja de texto, ¿no? Sí, vamos a crear las cajitas de texto. No hay problema con el orden, ustedes pueden crear en el orden, los widgets los pueden ir ubicando, porque eso es lo bonito y lo interesante de la instrucción place, que uno no depende del orden en el cual funcionan los otros widgets, sino se van a ir ubicando en función a la coordenada X e Y que le fuimos declarando a la hora de la creación del widget. Entonces aquí creamos las cajas de texto, entry, digamos. Creamos la caja de texto. Un minutito, voy a fijarme si alguien que quiera ingresar, porque como no tenemos tutor ahora, pues se les cortó la luz, no hay nadie. Bueno, creamos las cajas de texto, entonces vamos a revisar nuevamente. Tenemos que crear dos cajas de texto, sería esta de precio y otra de cantidad un poco más chica, ¿no? Digamos la mitad más o menos con la de cantidad. ¿Cómo creamos las cajas de texto? Bien, ¿qué widget utilizamos para crear las cajas de texto? Un widget que se llamaba entry, ¿no es cierto? Entonces decimos precio, txt, es igual. Fíjense que le ponemos el sufijo txt como para indicar, ¿no es cierto?, que esta variable va a ser, ¿no es cierto?, un objeto de tipo entry o caja de texto. Esto, ¿no es cierto?, es un objeto de tipo entry. Y tenemos que ubicar a esta caja de texto que es el precio, ¿no? Y acá me estoy fijando más o menos precio place, lo vamos a ubicar a x igual a 200 más o menos de x, y valor de y más o menos un casi 100 un poquito menos, ¿no? Y la 97. Le damos un ancho, de 200 píxeles más o menos. Después tenemos que respetar a esa medida, ¿no? 200 y un alto de 3 cuadraditos, o sea, 3 cuadraditos en 30 píxeles. Entonces ahí ya tenemos ubicado el texto, la cajita de texto del precio, un poco para abajo esto. Faltaría hacer la cajita de texto de la cantidad, ¿no? Cantidad. No, vamos a copiar, porque si no, no vuelve mono. Entonces ahora lo que hacemos es, en vez de precio, sería cantidad. Cantidad también aquí. Y ya no sería a 297, sería aproximadamente a 200 de X también, porque estaría a la misma altura de la otra caja, pero le vamos a dar un 200 también más o menos, redondeando. El otro podría haber sido a 100, yo a 100, pero bueno, yo como para darle más o menos una alturita un poco más acorde al texto, ¿no? 200 y 200, y también le damos un ancho de 200 y de... No, es más chica, esta es la mitad, habíamos dicho. Esta es la mitad de esta de largo, así que le vamos a dar 100 nada más. Entonces aquí le damos un 100. Bueno, a ver, probamos cómo quedó todo esto. Efectivamente va avanzando, tenemos el precio aquí y tenemos aquí la cantidad, ¿no? Podría ser que lo podamos subir un poquito más arriba, pero bueno, de momento lo dejamos así. Ya tenemos el precio y la cantidad, ya se está pareciendo cada vez más a esto, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya tenemos el precio y la cantidad, tenemos el entry. Ahora nos quedaría, ¿no es cierto?, crear los radiobotones de el delivery. Podríamos crear también los combo box, ¿no es cierto?, donde está el sabor y las marcas y toda la historia, ¿no? Podríamos crear el combo box también. Bueno, vamos a hacer eso, vamos a crear el combo box.
Cualquiera de los dos que quieran elegir, los dos van a llevar laburitos, así que no se preocupen. Creamos los combo box, es decir, los menús desplegables serían los combo box. Y de momento no le vamos a poner ningún sabor, nada de eso, vamos a crear simplemente el combo box. Así que los sabores lo vamos a guardar. Recuerden que se guardaban en una lista que es la que después se muestra dentro del combo box. Así que de momento dejamos la lista vacía porque ya vamos a ver para cargársela, y creamos el objeto sabor CBX, sería sabor CBX, sería el menú desplegable o el combo box de sabores, y es un objeto de la clase TTK. Ya no es de TKinter, es de TTK, recuerden eso. Y allí tenemos creado el objetito combo box que nos va a dar el menú desplegable con los sabores, ¿no? Bien, ¿qué más nos queda? Al grupo de Telegram pasé 2 listas con los sabores y las marcas para ahorrar tiempo. Ok, bueno, después lo vamos a utilizar. Primero lo creamos a todo esto y después al final le cargamos todos los valores. Más allá de todo, te agradezco que hayas hecho eso. Más allá de todo eso, tengan en cuenta que esos sabores que pasó el compañero de más, de cierta manera vamos a meterlo en la base de datos, porque no vamos a hardcodear aquí, ¿eh? Si quieren vamos a probar, si quieren vamos a hardcodear para probar nada más, pero nuestra idea aquí ya no es mostrarlo así hardcodeado, sino que nos vamos a conectar a una base de datos y desde la base de datos vamos a sacar todos los sabores. Así que está bueno eso, porque de paso ya tenemos sabores para cargar en la base de datos. Bien, tenemos acá, estamos creando el combo box, ¿no es cierto? Que le vamos a meter todos los sabores. Te voy a pedir si podés conseguir un par de marcas, porque yo la verdad también conozco muy pocas marcas de helado, pero bueno, vamos a agregar eso también aquí al proyecto que creamos. Tenemos, ¿no es cierto?, los sabores, van a estar en este combo box. ¿Qué más nos falta? Tenemos que, vamos a mostrar, vamos a configurar, bueno, de momento no mostramos nada porque no tenemos nada cargado. Vamos a ubicar, ¿no es cierto?, sabor punto place. Vamos a ubicar el combo, ¿no es cierto?, que va a estar más o menos una X de 200 y una Y de 50, a ver un poquito, 45, 44, y un ancho, esto tiene que decir que la caja detecta un bit de 200 y un alto de 30. El bit es el ancho y el height es la altura, ¿no? Debería ver, si lo probamos, tendría que mostrarme el combo box este. Ahí estaría, no muestra nada porque no tengo nada cargado, pero ya está quedando bastante linda la cosa. Nos gustaría ahora armar el otro combo box, que sería el de marca, no sé. Entonces hacemos lo mismo pero con las marcas. O sea, en vez de eso tenemos acá marcas, y acá sería un combo box de marca, ¿no? Marca combo box, marca combo box, que le vamos a dar un 200, la misma distancia que otro, pero está más abajo, o sea, le vamos a un 150, un 144. Podemos a un 144, un 150, por allí. El ancho y el alto es el mismo, ¿no? Entonces, si lo probamos, ya tendría que tener más pinta, ¿no? Estamos completando todo lo que estaba. Ven, ahí ya tenemos la cantidad y tenemos el combo de la marca, ¿no? Todo el momento no tenemos nada. Un detalle importante, fíjense que se pueden editar, ¿no? Está mal. Tenemos que ver la forma de que esto no se pueda editar, ¿no? Porque si no me pueden modificar. Así que para no lo puedan editar, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a poner, ¿no es cierto?, el combo de sabor, configure
marca sabor CB, no, ese será el objeto. Configure y le vamos a decir que el state sea read only, solo lectura, ¿no? Read only. Entonces de esta manera le estoy informando, ¿no es cierto?, que el combo box sea solamente solo lectura y no se pueda modificar. Bien, y le vamos a decir que los valores sean capturados de momento ¿no? Que los valores que va a mostrar, ¿no es cierto?, sean values igual a lo que está aquí en sabores, ¿no es cierto?, en la lista de sabores. Bien, yo para que muestre voy a poner un par nomás, pero ustedes pueden usar el que puso el compañero. Peguen y copien y peguen la lista que pasó en Telegram el compañero. Ahí tenían todos los sabores que hay para ver, ¿no? Es decir, vamos de chocolate, frutilla y dulce de leche. Por una cuestión personal no voy a poner ninguno que sea de fruta porque a mí no me gusta. Pero bueno, ustedes pongan todos los que les guste. Ahí tendríamos, ¿no es cierto?, esto así. Hacemos lo mismo también aquí para el de marca, ¿no? Marca como punto configure. Y también decimos que es de tipo lectura solamente, read only. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, lectura y tenemos que configurar que muestre las marcas. Marcos.configure y le decimos que values, le metí mal el paréntesis, ahora lo corregí, el values, y le pasamos que los valores, los que tiene que mostrar van a estar dentro de la lista de cada marcas. Bien. Y tendríamos, vamos a meter un par de marcas acá, que la más conocida aquí en Córdoba es Grido, pero podría ser otras como Frigor, Laponia. Bien, aquí unos tres como para ver cómo queda todo esto. No se preocupen tanto porque después lo vamos a agregar a la base de datos. Bien, ahí está funcionando. Estaría funcionando, ¿no? Bien, ¿alguien se acuerda cómo se tenía que hacer para que se muestre solamente el primer valor por defecto? Había una forma que se hacía, ¿no? Porque fíjense que nosotros arrancamos y no me muestra. Que efectivamente, muchas gracias. Con el set, efectivamente hay que ajustar, ¿no es cierto?, el combo box, para que set en inglés quiere decir ajustar, ¿no? Hay que ajustarlo para que muestre por defecto, efectivamente, el primer valor que sería, en la lista sería el valor número 0, la posición número 0. Recuerden que las listas se controlan de 0, 1, 2, etcétera, ¿no es cierto? Entonces aquí le ponemos, después de crear el objeto, ya le podemos decir, ¿no es cierto?, que este combo se llama sabor como punto set, ¿no es cierto?, marcas, no, que lo que es sabores, sí, sabores, listado sabores 0. Ahí le estaría diciendo que me ajuste el primer valor y aquí le vamos a hacer lo mismo, ¿no? En marcas, no, marcas CBX es punto set.
y le vamos a decir que muestre marcas en la posición 0. Bueno, a ver, corremos esto, en teoría tendría que funcionar. Y ahora ya está más cheto, ¿no? Ahí ya está funcionando. Tengo solamente 3 valores locos en cada una de las listas, pero no se preocupen porque esto es solamente para probar a ver que se vea nada más. Después, recuerden que esto lo vamos a traer de una base de datos. Y allí sí le vamos a meter todo lo que quieran. Bueno, hasta ahora ya está todo. Me falta un detallecito para terminar aquí el marco, que serían el delivery, si va a querer que se le envíe al domicilio o no. Y después los botones, con eso ya medio como que estamos cerrando nuestra ventana, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es tenemos las cajas de texto, creamos los delivery, disculpen, creamos los radio botones, ¿cierto? Entonces, para crear los radio botones, vamos a ver a qué ubicación está. Para crear los radio botones, uno está al más o menos a 200 y pico y 250 de ahí, a 230 más o menos está. Así que estoy mirando hay que mirar más o menos a qué posición está. Entonces decimos que delivery sí RBT, que es el sufijo de radio botón, es la variable, ¿no es cierto? Le doy ese nombre de tipo radio button. ¿Y qué texto va a tener? Va a tener de texto sí, ¿cierto? Va a tener texto sí. Le vamos a dar un valor igual a 1. Le vamos a poner ese valor, se lo vamos a asignar a una variable. Recuerden que había que asignarle una variable de control, ¿no? Variable igual a esa variable, no vamos a gastar mucho la ciencia, le vamos a llamar control. Y el texto, allí estaría. Lo ubicamos a todo esto en delivery. Sí, esto lo vamos a ubicar en x igual a 250 a 231, 232 píxeles igual a 50, no nos vamos a gastar mucho. Bien, ahí está ubicado el radio botón. Había que crear la variable de control, ¿no? Que se llama control. Control, vamos a llamarla así, y es de tipo valor entero. De tipo invar, se llama variable de tipo entero, y le asignamos por defecto el valor 1. Bueno, ahí estaría. Esto va a hacer que por defecto se quede marcado en ese valor. Bien, estaría todo allí. Ahora nos faltaría hacer lo mismo, pero para el no, ¿no es cierto? Entonces copiamos y pegamos todo esto. En vez de delivery sí, sería acá delivery no. Radio botón es un objeto de tipo radio botón que tiene como texto la palabra no. El valor va a ser 0 porque aquí va a estar apagado. Va a estar asignado a la variable control también, ¿no? Que ya declaramos anteriormente, que es esto de acá arriba. Y delivery no va a estar ubicado a ahora hay que ver dónde lo metemos. Esto está más o menos a un 300 y pico, 360, le vamos a dar en 250. Esto lo dejamos a la misma línea, ¿no? Al 250 para que quede al mismo renglón. Bien, vamos a ver cómo se ve. Hay una mecánica, a ver qué pasa acá. Es text.
puesto la T. Aquí también. Bueno, a ver cómo queda esto. Funcionando, sí, se cambia, pero quedó horrible así. Hay que pintarlo de celeste también porque si no se va a notar, ¿no? Y la letra también hay que cambiársela porque está también con el por defecto que trae el Windows, muy chiquita. Así que bueno, a ver, lo vamos a cambiar. Vamos a darle, ¿no es cierto? Acá como fuente. No es la misma historia, ¿no? Como fuente se la vamos a dar Calibi. Y un tamaño de 12 y está en negrita y tenemos, ¿no es cierto?, de background le damos celeste, ¿no? Light blue. Bueno, acá este me comí el igual, pues si no, no da error. Y este mismo verso se lo vamos a meter al otro radio botón. A ver, allí creo que quedaría mejor. Efectivamente, ahora sí tiene más pinta, ¿no? Sí, no, y ahí está funcionando. Si no le metemos esa variable de control que declaramos aquí arriba, vamos a tener el problema de que no va a cambiarse la selección, ¿no? Cuando le toque aquí, van a quedar todos prendidos, digamos. Es para eso que se pone. Y ¿qué más nos faltaría? Creo que la parte del marco ya estaría. Ahora le metemos los botones. Si cliqueas sobre los radiobotones, cambian de color. Eso yo lo solucioné con una función que se llama Active Background. Para que no se vea esto así. No sé si lo estás viendo. A ver, ahí cuando le hago clic, que cambia de color. Vos decís esto para que quede en celestito, ¿no es cierto? Sí, con Active Background y le pone Light Blue y ya está. Acá, no lo conocía la aplicación. Personalmente te digo, yo ni cuenta. Esto sí la pinté celeste porque sí quedaba muy chocante, ¿no? Si se veía así. Pero, a ver, lo vamos a corregir eso. Lo estamos haciendo fino, ya después lo puede vender al software y todo. ¿Dónde lo metemos? A eso, delivery. Acá. Vamos a darle delivery sí. Es un atributo de qué método me dijiste, de Active Background, así se llama Active. No, pero lo pone ahí dentro de donde está text value, variable, como parámetro ya acá dentro cuando creamos el objeto directamente. No sabía. A ver, aquí. Acá está. Active Background. Y ahí le das el Light Blue. A ver. Vamos a probarlo. No lo conocía. A ver qué hace. Este está cambiado. Sí, realmente tenés razón. Muy buen aporte, muchas gracias por tu aporte, está buenísimo. Entonces, lo copiamos y lo pegamos acá. Y allí ya tendría que quedar, ¿no es cierto?, con todos los chistes. Ahí estaría, ¿no? Espectacular. Listo, ahí está el parámetro que digo, como está buenísimo, ¿eh? Pueden poner si quieren, ¿no? Le saca el efecto ese de que se despinta cuando lo seleccionamos. Díganme de gusto, si a ustedes no lo pueden dejar, pero así queda muy más profesional, como lo hizo el compañero. Bien, tenemos, ¿no es cierto?, ya diseñado esto. ¿Qué más nos falta? Los botones, no hacemos nada. Rápidamente vamos a crear los botones, ¿no? Los botones, ¿no es cierto?
Y bien, ¿qué botones? A ver las medidas de los botones. Tenemos 3 botones. Vamos el primero, que sería el botón cancelar. No, el botón aceptar, ¿no? El botón aceptar ETN, que el sufijo que le metemos es para saber que estamos trabajando con el botón, con un botón, ¿no? El botón aceptar BTN, ¿no es cierto? Es un objeto que hace button, que va a tener el texto aceptar propiamente dicho. ¿Qué más? Lo ubicamos, después vemos de poner estos chistes. De momento lo vamos a ir a aceptar. Place. Lo vamos a ubicar a un x igual a 20, al desplazamiento sí, más o menos a la misma altura de las letras, ¿no? 20. Ahora el problema está con la i, ¿no? Y más o menos un 300, 310, 320, vamos a meterle 320, un ancho width de 140, un alto height de 30, si es no sea tan alto, ¿no? No, esto va a 5 millas. Un alto de 30. Bueno, a ver, veamos cómo se ve y si no, si ya quedó bien, lo copiamos y pegamos. Ahí está, efectivamente. Le vamos a cambiar la letra y todo eso, no hay problema. Pero sí, efectivamente está más o menos como el mockup, ¿no? Es decir, la medida que tiene el mockup. Vamos a pintar de cosita también. Bueno, ya está funcionando, quedó más o menos. Lo que vamos a hacer es, le vamos a poner el color, el background igual a rosa, entonces sería light. En vez de pink, lo ponemos en vez de blue, sería el pink, quiero decir. Light pink. Fuente. La fuente va a ser un copiamos, no vamos a tanto, un Calimbol 12. Y qué más tenemos. No, a ver, ¿se ve? Ahí estaría. Este también seguramente debe tener un Active Background, pero yo no le pondría el Active Background acá si tiene también, porque si no, ¿qué pasa? Se me va a apagar el efecto, ¿no?, de la presión del botón. Podríamos cambiarle, si tiene Active Background, no sé si lo tiene, abrir, supongo que sí. Abrir un pic, un solita más oscuro, más claro, ¿no? Porque si no se apaga el efecto, ¿no? Bueno, pónganle ustedes si quieren. Yo la verdad que tendría que poner un Active Background. Vamos a probar con un pic. A ver. En el blue le ponemos acá pin común nomás. A ver qué efecto pasa. Quedará lindo. Y entre rosa y rosa claro no hay mucha ciencia, ¿no? Tendría que ser un color clarito, como que se note más. Bueno, listo, con eso suficiente. Nos faltaría el botón aceptar y nos faltaría los otros dos botones más, ¿no? Entonces ahí ya es rápida la historia, porque por eso es bueno, digamos, que uno lo hagan bien, porque después el resto siempre ya puedes copiar y pegar, ¿no? El otro botón sería, ¿no es cierto?, cancelar.
Separamos un poquito acá. Sería cancelar. Cancelar, acá sería cancelar. Y acá también hay que cambiarle. Y el otro no es cancelar, el otro botón es listar. Listar es con minúscula. Y acá también botón listar. Aquí cambiamos aceptar por listar. Bien, ahora nos queda reubicar los botones. Uno estaba a 20 y 320. El X se va a mantener en los tres botones, ¿no? No, perdón. La I se va a mantener porque van a estar en el mismo renglón, pero faltaría ubicarnos en esta distancia. Se va a ir desplazando para la derecha, ¿no? Entonces lo que cambia es la X. Así que veamos. El primero está en 20, el segundo estaríamos menos en un 200, 190. Y el otro estaría en un 360. Eso yo lo calculo haciendo, ¿no es cierto? El ancho más la distancia X más la separación que tiene más o menos 30, ¿no? Entonces lo hago más o menos así. Entonces veamos a ver qué pasó acá, si se ve bien o si quedó un desastre. Quedó espectacular. Ahí está. Bueno, ya tenemos todos los botones. Gente, hacemos un recreito porque ya la voz se me está yendo ya. Y cuando volvemos, hacemos un recreo de 5 o 6 minutos. Cuando volvemos, continuamos con la tabla y ya le hacemos la funcionalidad con la base de datos. Eso ya es un poco más rápido. Así que en un ratito volvemos. Bien, continuamos entonces. Ahora lo que nos queda para ir terminando con nuestra ventanita es programar, ¿no es cierto?, la tabla donde vamos a mostrar los resultados, ¿no? Creamos la tabla y sus columnas. Creamos la tabla y sus columnas con los pedidos. ¿Ah? Entonces vemos que es una tabla que va a tener 1, 2, 3, 4, 5 columnas, ¿no? Va a tener 5 columnas. Entonces hay que crear 5 columnas. Entonces, columnas, lo metemos en una tupla todas esas 5 columnas y van a ser, ¿no es cierto?, la número 1, la columna número 2, la columna número 3, me comí las comillas, la columna número 4, la columna número 5, y para de contar, ya me estaba copando, ¿no? Bueno, son 5 columnas, ¿no es cierto? Entonces la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Si necesitamos más columnas, le agregamos más. Bien, los datos que va a tener internamente nuestra tabla, la vamos a ir almacenando, ¿no es cierto?, en una lista, y vamos a dejar vacía de momento porque no tenemos nada para guardar. Ya más adelante vamos a meterle algo. Y bien, bueno, ahora ¿qué más? Ya tenemos creadas las columnas. Lo que tenemos que hacer es crear ahora, ¿no es cierto?, la tablita en sí. Vamos a subir esto para que no moleste. Creamos las columnas, vamos a crear la tabla y le vamos a dar, ¿no es cierto?, la letra y toda la historia, ¿no? Entonces, creamos la tabla, va a ser igual a un objeto del tipo ttk punto triview. Es un objeto del tipo ttk.triview. Esta es la tabla, ¿no? Y allí, ¿no es cierto?, vamos a definirle qué columnas va a tener. Columnas igual a las columnas que cree, ¿no?
ahí, ¿no es cierto?, le paso justamente esta tupla de columnas. Bien, allí ya, ¿no es cierto?, declaré todas las columnas que necesito y ahora las tengo que mostrar. Show, qué cosas de encabezado. Y creo que ahí está bien escrito. Bueno, entonces allí tenemos la tabla creada y la estamos mostrando. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que crear todos los encabezados porque no se ponen automáticamente. Se va a mostrar vacía, ¿no es cierto?, nuestra tabla. Si mostrar los encabezados, tenemos que crearlos en los encabezados, ¿no es cierto? Creamos los encabezados. Tenemos los encabezados de la tabla. Creamos los encabezados de la tabla y entonces decimos tabla punto heading, ¿cierto? Y allí dentro de los parámetros del heading quiere decir que encabezado en inglés. Dentro del heading, ¿no es cierto?, de la posición número 1, quiero que tenga el texto número. Eso es lo que quiero que tenga, ¿no? Entonces ahí ya creé el primer encabezado. Ahora vamos a crear los otros 4 que nos faltan. 2, 3, 4, 5. Y ahí estarían todos, ¿no? Acá sería el número 2, el número 3, el encabezado número 4 y el encabezado número 5. Y acá en vez del texto le vamos a dar, ¿no es cierto?, el que sigue es cantidad. Fíjense que estoy respetando textualmente lo que me dice el mockup, ¿no? O sea, el bosquejo. Estoy respetando tal y cual. Vamos a tratar de que sea todo así con los colores y todos los chiches. Si acá ustedes en el mockup, en el bosquejo que le da diseño gráfico, no aparece algo, ustedes no lo hacen, ¿está? No se quieran comer ese garrón de meterle cosas que a ustedes les parece que puede quedar mejor, ¿no? Si el bosquejo le dan así, eso es lo que ustedes tienen que terminar, ¿no? Incluso si por allí usan letras medio extrañas, generalmente el departamento de gráficas lo que hace es le pasa la fuente para que ustedes la incorporen al listado de fuentes, ¿no?, de su programa. Pero generalmente, o sea, tienen que respetar todo esto. Esto se lo digo porque justamente bueno, más de una vez uno me comió algún garrón que otro, ¿no? Por ese tema, ¿no? Aquí le he puesto, no, pero me parece, no, eso es lo que queremos. Bueno, está bien. Entonces, cantidad está de esa manera. A mí me hubiese gustado que diga cantidad y no cant, pero bueno, ahí dice cant y eso es lo que tiene que decir. ¿Qué más? Después de cantidad tenemos marca, sabor y del, que supongo que hará referencia al delivery, ¿no es cierto? Yo no tengo ni idea, pero calculo que sí. Entonces, allí tendríamos todos los encabezados, ¿no? De momento no me está mostrando nada, porque todavía no la estoy mostrando la tabla, ¿no? Vamos a ubicarla en la tabla para que me vaya mostrando algo, porque si no, es como que estoy programando en el aire. Entonces decimos que la tabla, punto place, la vamos a ubicar en un X 520 y en un Y, si el Y es fácil, en un 20 de un 20 de ¿no? Como los otros. Pero el problema era justamente la X, ¿no? Porque está bien desplazado ya. Ahora faltaría saber, ¿no es cierto?, cuál es el width y cuál es el height. Cuál es el ancho y el alto, ¿no? Y el ancho más o menos sería 460, 340 de alto, 340. Vamos a hacerlo para que se redondee con la gráfica, ¿no?
un 342. Bueno, ahí supuestamente tendría que quedar. Vamos a ver cómo está funcionando todo esto, si no tengo que ir modificando. Está mal escrito a la altura. GH. Ahí. Horrible cómo quedan los y todo eso, pero bueno, algo es algo, ¿no? Está bien ubicado, por lo menos el resto ya se puede arreglar. ¿Qué nos faltaría? Faltaría pintar de celeste esto y acomodar las columnas que están deformadas, ¿no? Las otras columnas ya están, pero yo no las estoy viendo porque están muy grandes. Le vamos a dar tamaño. Fíjense que tenemos que darle el tamaño de las columnas como está indicado en el mockup, el bosquejo, ¿no? Este tamaño es el que les tenemos que dar. No podemos dejar que crezca así, se modifique. Entonces, bueno, entonces tenemos que darle uno de tamaño. Son 5 que vamos a tener que declarar, ¿no? Entonces, decimos tabla, punto, columna, column, la número 1 tiene que tener un width 50. Vamos a darle un ancho de 50. A las otras columnas tenemos que hacer la misma historia, ¿no? Entonces sería la columna 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, ¿no? Dejamos acá la 2, la 3, la 4 y la 5. Menos mal que dije 4, esta es la 4, ¿no? Ahora los anchos cambian. Este sería más o menos un 6 píxeles. Este también, el segundo es igual, ¿no? El otro es el más ancho de todos. Ahora el más ancho de todos. Me quedaría más o menos un 200. Vamos a darle 150 si no se me va afuera. A ver, veamos cómo está todo esto. Ahora sí. Como verán, ya quedó tal y cual como está el bosquejo, ¿no? Como está el mockup. Tengo el número, cantidad. Me faltaría ahora, ¿qué cosa? Hacer el cambio de fondo acá. No se va a poder cambiar todo el fondo porque la tabla tiene, ¿no es cierto?, pintas en función de los datos que se van cargando. Es decir, no se muestra un fondo básico, sino se va a ir pintando en función a lo que se va cargando, a los datos que se van a ir cargando. Así que no se preocupen por eso, ¿no? De momento lo que podemos hacer es darle un estilo, porque es más complejo trabajar con la tabla. No es como los otros widgets, ¿no? Que le mete el background y tal. Eso es lo malo que tiene por ahí el Tkinter, ¿no? Que cada objeto tiene su propio mundo, ¿no es cierto? Sus propios parámetros. No hay como algo muy estandarizado. Como que uno tiene que aprender por cada cosilla que tiene ahí adentro, qué cosita va teniendo, ¿no? Y uno no se lo termina de acordar nunca. Pero con la práctica por ahí ya se va recordando más cosas. Para darle el color, hay una forma que es dándole estilo. Entonces vamos a escribir acá, color a los campos de la tabla. ¿No es cierto? Y es, vamos a decir, estilo es igual, hay que crear, para darle estilo, entre comillas, a la tabla que estamos creando, hay que crear un objeto del tipo estilo. Eso justamente así se llama. Por eso es que es como más rebuscado cambiarle el color a la tabla y todo eso. Entonces, estilo va a ser igual a ttk.style. Y allí creo un objeto de tipo estilo de los objetos de las tablas que voy a crear, ¿no? Entonces digo estilo punto configure, y allí tenemos que decir que lo que se va a modificar va a ser el tree view, o sea, la tabla. El tree view que va a tener un background, o sea, un fondo. Va
Goron puse mal, sí. Background, que va a ser celeste. Un light blue. Creo que, bueno, sí, ahí estaríamos, ¿no? Ya le di el estilo. Creo que no me va a mostrar nada porque no le cargué todavía nada a la tabla, pero en teoría quedaría ya ajustado, ¿no es cierto? Sí, no se va a notar nada porque no tengo datos todavía, pero en función de que se vayan cargando los datos, se va a ir poniendo celeste la tabla. ¿Está? Bien. Bueno, ya tenemos, ¿no es cierto?, eso que está allí. Es muy probable que tenga alguna forma. Yo la verdad que no lo conozco porque es muy, ya sea hilar demasiado fino, ¿no? Pero puede que uno hurgue un poco más todos los parámetros internos que debe tener, hay como 2 millones, y quizás se pueda llegar a poner un color estático fijo aquí de el light blue que pusimos acá en el estilo me va a ir apareciendo en función a cuando se vayan llenando los datos, ¿no? Generalmente esta tabla siempre va a estar llena de datos, pero acá como ahora todavía no está funcional, digamos, está así. Les repito, quizás hilando fino se pueda llegar a lograr que quede un color estático fijo del fondo, ¿no? Pero me parece medio ya muy rebuscado, porque la tabla esta en realidad uno lo ve como una sola cosa, pero en el fondo son varios objetos que están todos concatenados. Recuerden, cada columna es un objeto y eso es cada fila, ¿no? Entonces, por esa razón, es como que es muy rebuscado lograr que esto quede todo en un color solo fijo. Pero porque no es en sí un solo objeto todo esto, sino son varios objetos todos concatenados. De momento, con esta instrucción, logramos que por lo menos cuando esté cargada la tabla se muestre todo celeste de fondo. Bien, bueno, ya tenemos, ¿no es cierto?, armada nuestra ventanita. Creo que ya no nos falta más nada. Tendríamos que ir entonces ya ahora a la parte del background, es decir, de la codificación backend. Más que background sería el backend, que fue el funcionamiento de la parte trasera, el trasfondo de todo esto, ¿no? Así que ya tenemos todo esto bien programado. Nos faltaría ahora ver cómo hacemos andar todo esto y conectarnos con la base de datos para que me traiga información. Bien, gente, ¿alguna consulta hasta aquí de todo esto? Si no, continuamos, ¿eh? Yo tengo entendido que esto es más o menos como que lo veníamos viendo en las clases anteriores, como que no hay mucha duda, ¿no? Pero por las dudas pregunto, ¿no?, si hay algún inconveniente, alguna consulta sobre todo esto. Bueno. Vamos entonces, vamos a crear la parte funcional de todo esto, ¿no? Para funcionar los botoncitos y toda la historia. Para eso tenemos que crear un archivo. Vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a llamar a ese archivo, vamos a llamarle funciones. ¿Cierto? Podemos llamarle funciones, podemos llamarle modelo, podemos llamarle como ustedes gusten, ¿no? O sea, le pueden dar el nombre que a ustedes les parezca más acorde. Particularmente le podría... Profe, ¿qué tal? ¿Le hago una consulta? Sí, decime. ¿Vio digamos, en cada una de las cabeceras, ¿no? ¿Cómo se dice? Los headings de la tabla. Sí, los headings, sí. Los encabezados. El fondo es un fondo medio gris. ¿Eso cómo se modifica? El fondo no, mira, por eso te estoy diciendo. Yo le intenté cambiar algunas cosas. Incluso le quería cambiar acá. A ver, voy a dejar sin efecto esto, si no me va a dar error. A ver, lo voy a correr. Yo cuando estuve haciendo el práctico, yo le intenté cambiar el tipo de letra y el fondo, y lo único que logré es cambiarlo, o sea, por lo que estuve viendo en alguna documentación en inglés, que se puede cambiar en función a cuando vaya apareciendo información aquí en la tabla. Eso sí, esto se puede poner más gris, y
Sinceramente sí, eso he visto. La letra no he visto cómo se pueda cambiar. Sí he visto que se puede poner más oscuro esto y se pone con un estilo predefinido que se llama Calm, Steam, Steel. Hay varias formas, como el Windows, ¿viste? Cuando vos le cambiás el formato al Windows, también hay una forma de cambiárselo a esto, pero son formatos predefinidos, es decir, no tengo entendido que los objetos TTK, porque esto es un objeto TTK, no es de Quinter, no tiene muchas alternativas para cambiarse manualmente, por lo menos que yo conozca, ¿no? Pero se le puede cambiar con un estilo para que quede más oscuro. No he visto cómo se puede cambiar la letra, eso sí, no he encontrado documentación al respecto. Profe, sí. A mí el código que pasé recién al chat me funcionó, pero parcialmente. Donde no me aparecen datos, sí me lo deja cambiar, pero después si me aparecen datos no me deja. A ver un poquito, a ver, me voy a fijar. Dame un poquito. Bien, vos comentas sobre tu código, vos cambias. Es lo que te decía, si es el estilo. Acá. A mí me. A ver, lo voy a cerrar esto y le voy a agregar el que decís. Acá en estilo, ¿no? Se te cae. Punto. Ven, o sea, estos son como parámetros que permitido cambiarse, ¿no? O sea, no hay mucha ciencia. Use clam. A ver, creo que ahí lo va a poner más oscuro. Tengo entendido que lo va a hacer más oscuro. Sí, ahí lo hace más oscuro. Y como que le cambió el estilo a la letra también. Si se dan cuenta, ven que no es el mismo estilo. Pero la forma de las columnas, de los botones de las columnas también han cambiado. Es decir, que esta instrucción, ¿dónde está? Profe, le faltó igual una partecita de que se llama File Background. Otro pedacito abajo. Me cambió esto también, ¿no? Mira, fíjate, me cambió acá. No me había dado. Sí, el clam me cambia también los campos vacíos. Disculpa si no te había atendido. Me decís que cambia acá. Acá le puse el estilo. Y que le agregue al Tree Background. Ahí falta un File Background. Es sí, otro campo más. FG. Y hay uno celeste. A ver. No, el que le falta es File Background. Está ahí en el chat. Ok, ahí me fijo. No, porque este no hizo nada lo que le agregué. A ver, me fijo, disculpame. BG, Blue, Tribute. Claro, este foreground lo que me va a hacer es lo que yo vaya escribiendo, me va a ir escribiendo con letras celeste. Eso es lo que hace el FG. En BG que tiene que ser el fondo de los campos. Sí, a mí no me modificó nada. Pero bueno, está bien. O sea, ahora cuando le carguemos los datos, ahí se va a notar la diferencia, ¿no quiere decir? Ahí se va a ver mejor. De momento así como estamos, porque, mira, yo lo que estoy haciendo acá, voy a copiar y pegar lo que está en el chat para ver que quede todo idéntico.
y no me deja, che. Pero bueno, a ver qué diferencia tenemos para que quede todo igual. Estilo confuse, review, BG. Está el fiel, Campos. Es el que, como dice el compañero, no está, ¿no? Fiel. Acá. A ver si logramos. Ahí quedó celeste, efectivamente quedó celeste. Ahí quedó celeste. Hay que ver, Matías, si es que cuando lo cargamos con datos queda todo igual, ¿no? Si no se va a despintar, ¿no? Habría que ver eso. Pero Cuando después, en mi caso, si le cargo datos, los datos figuran en blanco y todo lo demás en celeste. ok, bien. Bueno, lo vemos, ahora cuando le cargamos los datos vemos a ver si podemos arreglar. Si no, no se hagan drama, o sea, porque es muy complicado. Las tablas en sí, recuerden, no es un solo widget, es un conjunto de widgets. Entonces como que uno tiene que ir modificando uno por uno todas las cositas acá para que quede todo bien. Si bien queda bien el tema del que le pusimos más gris acá, pero ese clan, ese efecto tema, le deja medio más oscuro a los combo box, ¿no? Eso es lo que yo estaba viendo, ¿no? Pero bueno, es como el precio que tenés que pagar acá. No habría drama porque también eso es en función del sistema operativo. Yo, por ejemplo, acá con este Windows lo veo de esta manera, pero ustedes que tienen, por ejemplo, si tienen Windows 11 y demás, cambian las cosas, ¿no? Bueno, cerramos esto. ¿Qué nos faltaría? Tenemos las ventanas, ya está todo de 10. Nos faltaría programar entonces, dijimos, pero no sé si creé acá. Vamos a crear una clase, ¿no? Tenemos que, primero que nada, declarar, ¿no es cierto?, la funcionalidad de nuestra tabla, ¿no? Porque recuerden, no podemos codificar acá en la vista todo lo que van a hacer los botones y toda esa historia, ¿no? Entonces, primero que nada, tenemos que crear, ¿no es cierto?, un archivo de Python que es el que se va a encargar de conectarse con la base de datos, de crear los métodos de enlace con la base de datos, traigan la información, y también de crear los objetos. En este caso, los objetos de que estamos trabajando serían los pedidos, ¿no? El objeto pedido. Y cada objeto pedido va a tener una ID, una cantidad, una marca, un sabor, un delivery, etc., ¿no? Es decir, esos van a ser los atributos de los objetos pedidos. Entonces creamos un nuevo archivo que vamos a llamarle, ¿no es cierto?, funciones.py, por darle el nombre, ¿no? Ustedes pueden darle modelo, como más les guste. Y estas funciones, valga la redundancia, ¿no es cierto?, lo que vamos a tener es, allí le vamos a poner, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Le vamos a poner toda la funcionalidad, lo que van a hacer los botones, las clases, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué clases tenemos que trabajar aquí? La primera clase que tenemos que trabajar acá, no nos vamos a salvar en las funciones, es la clase. Recuerden que esto se va a conectar con la base de datos, ¿no? Entonces la primera clase que vamos a tener que meter aquí dentro de este archivo de funciones va a ser la clase conectar. Entonces, para conectarnos con la base de datos, recuerden que teníamos que importar el módulo que conecta con la base de datos, el archivo de, o sea, import mysql.connect. Bien, importamos, ¿no es cierto?, el conector. Ya tenemos el conector que se va a enchufar con la base de datos, y ahora creamos la clase conectar, que es con la que vamos a interactuar con la base de datos. Entonces decimos class conectar. La clase conectar, ¿no es cierto?, es la que va a interactuar con la base de datos, y tenemos que crear el constructor de esta clase, def, ¿no es cierto?, el init.
Bien, y vamos a decir que intente, que haga un try y un except, ¿no? ¿Cierto? Intente, o si no, que tenga una excepción. Claro, porque intente conectarse, porque si no se intenta si se intenta conectar y le da algún error de más, que me avise, ¿no? Porque si no, vamos a tener self.connection va a ser igual a mysql.connector.connect. Bien, aquí creamos un objeto de tipo conector y se lo guardamos a este que se llama conexión, ¿no es cierto? Bien, pero este objeto, los parámetros que le tenemos que pasar, recordemos que son los 5 fantásticos, ¿no es cierto? El host, el puerto, el usuario, la contraseña, ¿no es cierto? Y la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Todo eso le tenemos que pasar acá. Entonces, podemos hacer un enter, acá no hay problema, porque recuerden que dentro de los paréntesis y en Python se puede hacer enter. No hay drama de escribir, si no pueden escribir todo así a lo largo, pero es medio engorroso, ¿no? Entonces, lo que le tenemos que pasar acá en la conexión sí o sí era el host, ¿cierto? Donde está albergado nuestra base de datos. Más adelante vamos a trabajar con host o con, digamos, lugares externos a nuestra computadora, host que estén en internet, digamos, para conectarnos a la base de datos externa a nuestro programa. Acá particularmente, como lo tenemos en nuestra propia computadora, va a estar nuestro motorcito de base de datos, lo conectamos al localhost, ¿no? Bien, tenemos el localhost, el host es el localhost, el puerto, por defecto el MySQL siempre es el 3306. Si estuviese ocupado por alguna cosa medio rara que tengan ustedes en la computadora, van a tener que cambiarlo, pero por defecto todos los MySQL, todas las bases de datos MySQL se conectan al 3306. El usuario, sabemos que como también estamos en nuestra computadora, es el root, o sea, el raíz, y el password que nos vamos a conectar. El password lo dejan vacío en el caso que ustedes no le hayan puesto a su computadora, a su motor de base de datos, contraseña. En el caso particular mío, yo le tengo que poner porque yo tengo password y la base de datos a la cual nos vamos a poner bd igual a heladería, por darle el nombre, ¿no? Todavía no la creé a la base de datos, pero bueno, vamos a llamarle heladería, ¿no? Bien, listo. Eso es lo que tengo que tener para conectarme con la base de datos, ¿no? Tenemos que tener el host, la dirección donde está mi servidor de base de datos, el puerto, el usuario, password y el nombre de la base de datos. En el caso que no se pueda conectar, para eso le metimos acá el try catch, este famoso, lo metimos. ¿Podemos no ponerlo? Sí, pero si no se conecta no vamos a enterar nunca. Entonces, para esa razón, en el caso que no se pueda conectar, le vamos a decir que informe, ¿no es cierto?, que no se puede conectar, ¿no? Es decir, en el caso que no se pueda conectar, los puntos acá, print, entre comillas, no se pudo conectar. En el caso que no se pudo conectar. Bien, hasta ahí está todo bien. Si no se puede conectar, me va a salir un mensaje en la consola que dice no se puede conectar. Hay una forma de que cuando Python se intente enlazar a una base de datos, que me diga Python por qué no se pudo conectar. O sea, es una descripción del error más detallado, ¿no? Hay objetos de tipo error que se pueden trabajar aquí con las excepciones. Esto se llama trabajo de excepciones, ¿no? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es un MySQL, o sea, vamos a trabajar con esta librería que importamos. Tiene, ¿no es cierto?, una librería interna, una sublibrería que detalla los errores, ¿no? Entonces, mysql.connector, que es esta librería que está acá, y dentro de esa hay una que se llama error, con mayúscula. Ahí está. Esa librería acá, le puse una coma en vez de un punto, es un punto. Esa librería que está acá
que es una sublibrería de la librería esta que importamos que se llama MySQL Connector, tiene el manejo de excepciones y de errores, ¿no? Y lo vamos a poner un alias, ¿no es cierto?, como descripción del error, por darle un nombre, ¿no? Que este error, si aparezca, se guarde dentro de este nombre, ¿no? Descripción del error. Y acá no se pudo conectar, le ponemos una coma para concatenar y ponemos descripción del error. Entonces, si no se puede conectar, se va a hacer uso de este objeto del MySQL Connector Error y lo va a mostrar acá en la consola. ¿Está? ¿Es útil hacerlo a esto? ¿Es obligatorio? No. Pero bien ayuda si es que en el caso tengamos algún problema que le metimos mal algún dato al nombre de la base de datos y demás, ¿no? Eso es para que tengan en cuenta. Bien, recapitulando un poquito esto de conexiones a base de datos, porque hace bastante que no lo veníamos programando. Bien, ya tenemos entonces la conexión con la base de datos. Ahora nos faltaría, ¿no es cierto?, los métodos, ¿no? Una vez que creamos la conexión, tenemos que listar los pedidos. Si listo los pedidos, me tendría que mostrar, ¿no es cierto?, todo lo que va a ir acá en esta tabla. También otra cosa que tenemos que hacer es, cuando nos conectamos a la base de datos, es que me traiga todos los sabores que hay y todas las marcas, ¿no? Porque esos son datos que ya están precargados, ¿no?, dentro de la base de datos. Lo único que el usuario va a tener que cargar a mano va a ser el precio, que también de última hasta podría estar con un combo box, ¿no? Pero de momento vamos a ser flexible y el usuario va a tener que cargar el precio y la cantidad, ¿no?, que van a ser variables. Bien, funciones, ¿dónde se me fue la función? Acá está. Entonces vamos a crear un método ahora que sea el de listar los pedidos. Listar pedidos. Va a ser un método. Le dejamos un pass para que no se me clave el programa. Todavía no sé qué es lo que le voy a poner allí, simplemente le hacemos un pass. Y la otra función que tenemos que crear es de listar sabores. Ese es el otro método que va a tener mi clase conecta, ¿no? También un pass para que no haga nada directamente. De momento lo estamos haciendo vacío. Deb listar marcas. También un paso. Y acá un detalle importante que me estaba comiendo es que acá, como son métodos de una clase, por defecto el parámetro siempre que va es el, o sea, a sí mismo, porque es un objeto y se tiene que mandar así. Bueno, ahí tendría, ¿no es cierto?, no se me ocurre de momento, listar marcas, listar sabores. Habría que insertar un pedido, ¿no? Def insertar pedido. También el parámetro por defecto que se le pasa a las clases el self. Bien, ¿y qué más nos estaría faltando? De momento son los que me acuerdo, ¿no? Sería, estoy pensando, sí, sería listar los sabores, listar las marcas, insertar el pedido que yo creé. Después, bueno, habría que ver cómo hacer un listado automático. Acá no tengo una funcionalidad que me permite borrar, ni editar, ni nada de eso. Simplemente lo que tenemos es lo que me muestra acá el OK, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos bien. Tenemos que, ¿no es cierto?, listar los pedidos, listar los sabores, listar las marcas, insertar el pedido. Bárbaro. Bueno, una vez que tenemos, ¿no es cierto?, definidas las funciones los métodos, perdón, que va a tener nuestra clase conectar, nos quedaría, ¿no es cierto?, crear la clase que corresponde, ¿no?, al pedido. Hay que tener en cuenta que el pedido es un objeto, vamos a crear un objeto de tipo pedido, ¿no? Es decir, va a tener todos estos detalles, o sea, un pedido, un objeto de tipo pedido va a tener un sabor, un precio, una marca, cantidad de delivery,
etcétera, 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 ¿no? Es decir, tengo que crear un objeto de tipo pedido. No solamente la conexión, sino también tengo que crear justamente eso, ¿no? Bien, bueno, creamos entonces, ya que tenemos la clase conectar, vamos a dar cuenta que ya está completa esta clase. Por supuesto que hay que meterle acá codificación, ¿no? En el listado de sabores, marca y de pedido y demás y toda la historia, ¿no? Pero de momento la dejamos así básica. Vamos a crear ahora la otra clase que falta en mi funciones, que se va a llamar, ¿no es cierto?, pedido. Clase pedido, hay que acomodar acá, y no me va a dar error. Clase pedido. La clase de tipo pedido es una clase que va a generar los objetos pedidos, ¿no? Y esos objetos que van a tener, tiene que tener un constructor, init, que va a tener, aparte del parámetro por defecto self, va a recibir, ¿no es cierto?, un ID. ¿Qué más? Que sería el número va a recibir todo esto. El número, la cantidad, marca, sabor, delivery, todo eso es lo que va a recibir, ¿no es cierto?, para construir un pedido. Entonces vamos a tener un ID, vamos a tener un sabor, vamos a tener un precio, vamos a tener una marca, una cantidad, vamos a tener delivery, vamos a tener, ¿qué más? Y como siempre, seguramente que esto vendrá de una tabla, le vamos a meter un estado, ¿no? Por la duda que algún delivery después lo tengamos que borrar. Así que ya nos adelantamos un poquito y le metemos, ¿no es cierto?, que va a recibir el estado. Bárbaro. Ahora nos quedaría construir, sacamos el pass porque lo vamos a construir, self.id es igual al ID que va a recibir. Después vamos a tener que el self.sabor va a ser a qué cosa, al sabor que vamos a recibir. Self.precio va a ser igual al precio. Self.marca va a ser igual a la marca. Cantidad. ¿Qué más nos falta? Delivery. Y por último, self.estado es igual a... Bueno, allí tenemos, ¿no es cierto?, creado todos los atributos que necesita nuestra clase pedido. Bien, faltaría ahora qué cosa, algo importante, ¿no? Crear todos los setters y getters. Yo particularmente le voy a crear solamente los get, nada más acá. Entonces, def get id self, ¿cierto? Creamos los id que retorna Profe, ahí pasé al grupo de Telegram todos los getters, los setters y el toString, todo. Así con estas variables, ¿lo tenés con estas variables? Sí, sí. Ah, ok, si tenés las mismas, copio y pego nomás. Ahora. A ver un poquito si me deja entrar de la compu, si ganamos tiempo. A ver si puedo los get sobre todo. A ver, get ID los tomó. Bien, vamos bien. Y
quedarían los setters. Esto medio como no lo vamos a utilizar mucho, pero bueno, está bueno el set. Creo que no sé, de momento no, por lo menos no creo que lo usemos. Este sí lo vamos a usar, los get sí lo vamos a necesitar. Esto yo, por lo menos para el ejemplo, no lo necesité. El toString sí es útil siempre porque ¿qué pasa con el toString? Si tenemos algún moco por allí, alguna macana nos mandamos, entonces es importante, ¿no es cierto?, que se pueda ver, ¿no es cierto?, de qué es lo que tenemos allí. Bueno, allí tenemos esto, el toString hermoso, acá que el compañero nos pasó, nos facilitó muchísimo la vida. Ya tenemos, ¿no es cierto?, creada la clase, con los set y los get, y ahí estaría todo lindo, ¿no? Supuestamente esto tendría que funcionar todo ok. Si lo corremos acá, si lo corremos así donde está y no salta ningún error, a ver, me está saltando, ¿no es cierto?, en la línea número 11 no tendría que saltar ningún error, pero bueno, vamos a revisar por qué. Nos faltó la coma, ¿ven? Acá nos falta una coma. Entonces, si corremos ahora todo esto y ven, efectivamente no sale ningún error, quiere decir, ¿no es cierto?, de que no tenemos ningún error, digamos, en la codificación acá de la clase ni nada, ¿no? Bueno, ya tenemos creado la clase de la conexión y ya tenemos creado la clase de los pedidos, ¿no? Ahora tenemos que ir a nuestra amiga la base de datos y prendan su motor de base de datos y vamos a crear la tabla, la clase, perdón, ya a esta altura el partido cruzan los nombres. Tenemos que crear la base de datos heladería, ¿no? Porque acá estamos conectando la heladería, pero de este momento no tenemos nada, ¿sí? Yo sí ya tengo creada la base de datos heladería, así que voy a hacer una cosita, le voy a pasar esto, por si no lo tienen, ya que tengo abierto Telegram. No es han creado, ¿no es cierto?, con esa instrucción crearían primero la base de datos de la heladería y tendrían creado, ¿no es cierto?, la tabla, ¿no es cierto?, de la heladería, la tabla básica, ¿no?, que vamos a utilizar, que tendría, ¿no es cierto?, la tabla de los pedidos. Bien, también tienen, ¿no es cierto?, para cargar, pueden cargar algunos valores, unos pedidos de modelo, ¿no?, para ver si está funcionando todo bien. También les esto para que carguen algunos valores. Vamos a crear dos tablas más. Vamos a crear la tabla de sabores y de marcas, ¿no? Porque recuerden que tenemos que cargar los combo box, estos que están aquí, con los sabores y las marcas. No lo vamos a cargar directamente, lo vamos a cargar desde la base de datos. Así que tenemos que crear dos tablitas más. Una tabla que va a albergar todos los sabores, ¿no es cierto? Esta que está aquí es una tabla chiquita, solamente tiene dos campos. Y tres campos, perdón. La del ID, el nombre del sabor y el estado, ¿no? Por si está disponible en ese sabor. Y después tenemos otra tabla chiquita que tenemos que crear, que es la tabla de marcas, con la misma historia, ¿no? Una tabla chica, una tabla secundaria, digamos, que va a tener albergados los valores de las marcas y el estado, si es que está disponible esa marca o no. Bien, les aconsejo que vayan creando esas tablas y también les voy a pasar para que inserten sabores, ¿no es cierto? Algunos sabores básicos, ¿no? Entonces también hay algunos sabores básicos y algunas marcas básicas. Allí pueden utilizar para insertar esos datos, acá les lo voy a pasar por Telegram también. Pueden
utilizar los datos que le pasó el compañero, ¿no? Y estas tuplas que están, le van agregando más tuplas acá con los datos de los sabores. Lo que pasa es que son muchos sabores, ¿no? Por ahí habría que ver una forma de automatizar eso para que se les cargue un poco más rápido. Pero podrían con ese listado, podrían cargar un poco más de valores, por lo menos de sabores, ¿no? Y de marcas, en función a lo que conozcan ustedes, pueden cargar un poco más de marcas. Yo conozco un par de marcas nada más, que ni sé si existen algunas todavía. Pero, por ejemplo, esta Laponia antes existía, no sé si existe. Bueno, de las demás son las que conozco y las que puse aquí. Ustedes le agregan todas las que quieran, ¿no? Bueno, ya tenemos creada nuestra base de datos. Fíjense que si corro, ¿no es cierto?, el query, ¿no es cierto?, la consulta SQL, ven, ya aquí me aparece así el listadito. Esto sería lo que en el combo box se va a desplegar, ¿no es cierto? Se va a desplegar todos los sabores. También, a ver, hacemos lo mismo con las marcas. No se me pinta. Ahora sí. Corremos el query y ven, a mí me aparecen todas las marcas que también van a aparecer. Esto también en el combo box. ¿Está? Bueno. Ya tenemos, ¿no es cierto?, cargado ya tenemos creada nuestra base de datos, tenemos creada la tabla pedido, tenemos creadas las tablas de marcas y la de sabores, ¿no? Ustedes aprovechen hoy, después cuando estén practicando o completando este ejercicio, cárguenle más sabores y más marcas, ¿no? O sea, porque no queden tan pelados con 3 nada más. Así que ya cuando lo hagamos funcionar con el programita, va a quedar todo chiche bombón. Bueno, gente, ¿alguna consulta de todo esto? ¿Alguna inquietud de todo esto? Mañana lo vamos a terminar, ¿no es cierto?, el programita. Hoy llegamos hasta aquí, hicimos bastante. Lo más importante ya tenemos todo creado, que es la ventana, es lo que más tiempo lleva, ¿no? Hacer esto es lo que más tiempo lleva a hacer. Pero, como les digo, son dos tipos de programación, ¿no? Esto que estamos acá, que haciendo cómo se va a ver gráficamente en la ventana, es la parte que se conoce como front-end en un trabajo, ¿no? Y, o sea, este diseño es lo que se conoce como front-end. Y el otro programa o la otra programación que estamos haciendo en forma paralela, que es lo que le va a dar la funcionalidad a esta historia, ¿no? Que se conoce como backend, que es lo que interactúa con la base de datos y que es lo que se guarda, etcétera, etcétera. O sea, estamos haciendo simultáneas, como trabajamos de manera independiente, programas simples, lo hacemos nosotros, pero tengan en cuenta que en un equipo de trabajo, generalmente ustedes van a hacer o una parte o la otra, no van a tener que hacer todo juntos, eso tengan en cuenta, ¿no? Para que tengan idea que de manera profesional uno va haciendo por parte y se encarga solamente de una sección del programa. Bueno, gente, muchas gracias por participar. Se nos fue la Cecilia hoy porque se le cortó la luz, así que mañana tenemos que estar presente entre todos. Y si no tienen ninguna consulta, nada, mañana nos estamos conectando nuevamente a las 18 horas. Muchas gracias a todos por participar, así que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana si Dios quiere.